Muy buenos días, alumnos. En la clase de hoy vamos a trabajar con lo que es la aplicación de las funciones vectoriales. O sea, nosotros ya estuvimos trabajando sobre la definición de una función vectorial, sobre su dominio, sobre su imagen, sobre la orientación de la curva que representa gráficamente mi imagen. También estuvimos trabajando con límites, con derivadas y con integrales que nos servían para calcular la longitud de arco de una curva. Entonces ahora vamos a ver cuál es la aplicación real y práctica de esto de las funciones vectoriales, ¿no? Porque obviamente que no queda solamente en cálculo, sino que tiene una aplicación que es muy interesante. Entonces vamos a analizar cómo es el estudio del movimiento de una partícula teniendo en cuenta las funciones vectoriales. Este apunte en Word yo se los voy a pasar, así que simplemente lo vamos a repasar brevemente. Ustedes después lo van a poder estudiar, imprimir y sacarse todas las dudas. Entonces vamos a definir primero un cuerpo, una partícula. Un cuerpo, una partícula es considerado cuando nos interesa su movimiento, o sea, sin tener en cuenta los detalles internos al movimiento. Puede ser porque es demasiado pequeño o porque estamos tan distantes a esa partícula que lo vemos como si fuera un punto. Vamos ahora a ver cómo las funciones vectoriales nos sirven para analizar el movimiento de esta partícula. La definición de una función vectorial en Rn nos representa, como dice acá, la posición del objeto en el instante t. Obviamente que si nuestra función vectorial es de R en R, el movimiento de esta partícula va a ser sobre una línea recta. Seguramente ustedes se acuerdan de física de la secundaria, el movimiento rectilíneo. Ahora bien, si n es igual a 2, de R a R2 nuestra función vectorial, ya la partícula se mueve en el plano, en R2. En cambio, si n es igual a 3, ya la partícula se mueve en el espacio. Obviamente que si n es mayor a 3, ya no lo podemos ver gráficamente. Bueno, se pueden demostrar estas igualaciones, pero en realidad nosotros no la vamos a demostrar, la vamos a dar por un hecho, pero obviamente que se pueden demostrar que la derivada de mi función vectorial representa el vector velocidad de la partícula en el instante t. El módulo de la derivada representa la rapidez de la partícula en el instante t y la segunda derivada de mi función representa el vector aceleración de la partícula en el instante t. Y obviamente, como ya sabemos, la imagen de f es una curva que representa el camino o trayectoria que sigue mi partícula. Ahora bien, la distancia recorrida entre un punto A y un punto B es la integral definida entre esos dos puntos del módulo de la derivada de mi función. Es la longitud del camino recorrido desde A y B. Ya vimos cómo calcular la distancia entre un punto A y un punto B en una longitud. ¿Saben? Es a través de esta integral. O sea, estamos aplicando todos los conceptos que ya veníamos viendo. Ahora bien, ¿cómo hago para hallar la función posición que describe la trayectoria de mi partícula, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una serie de pasos. Lo primero es plantear las fuerzas que actúan sobre la partícula. Obviamente todos los problemas van a tener esos datos. Se plantea la segunda ley de Newton, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula va a ser igual a la masa por la aceleración de la partícula en el instante t. Luego, despejando la aceleración, el vector aceleración en el instante t de la fórmula 1, la que vimos recién, obtengo esta fórmula que está acá, que vamos a llamar 2. Luego integramos miembro a miembro nuestro vector t, que sería la velocidad. Y por último, integramos miembro a miembro nuestra función número 3 y ahí obtenemos nuestra f de t, nuestra función vectorial que nos va a representar la trayectoria de la partícula. Obviamente que estas son fórmulas. Ahora la idea es aplicarlo a un ejemplo. Cuando vean el ejemplo y trabajemos sobre el ejemplo se va a entender mucho más. El ejercicio que planteamos es el siguiente. Recuerden que no hace falta copiar nada de este Word porque lo van a tener en el Classroom. Así que simplemente ahora la idea es que puedan prestar atención a lo que es la resolución de este ejercicio. Vamos a trabajar sobre este problema que es bastante extenso, pero está muy bueno porque es muy completo.
Las fuerzas, los datos del problema son los siguientes. Las fuerzas que actúan sobre una partícula de m igual 2, que se mueve en el plano, tenemos ahí F sub 1, F sub 2 y F sub 3, que son las fuerzas que actúan sobre mi partícula de masa igual 2. Y también tenemos el dato de que en el instante t sub 0 igual 0, su posición es 0, 2 y su velocidad es 1, 1. A partir de esto nos piden calcular todo eso que está ahí abajo. Vamos ahora entonces a comenzar a resolver el problema. Bueno, lo primero que me pide el problema es hallar la función posición de mi partícula. Y para eso tenemos que aplicar los pasos que están un poquito más para arriba, ¿no? Los pasos que son todos estos pasos que van del 1 al 5, que están arriba del problema en el Word. Entonces vamos a poner punto número 1. Tengo que calcular una función que yo ya sé que es mi función t, que va de R a R2, ¿saben? Por los datos del problema. Así que lo que tengo que averiguar es x de t y de t. ¿Qué datos tengo? Bueno, los datos que tengo en el problema son que mi vector de en F0 es 0, 2 y mi vector derivado en F0 es 1, 1. ¿Por qué? Porque, bueno, esto me representa, según lo que vimos más arriba, a la velocidad en el instante t. Entonces, acá tengo mi primer paso en los pasos para calcular la función. El segundo paso es aplicar la segunda ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton dice básicamente que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre mi partícula va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, la sumatoria de F sub 1 de t más F sub 2 de t más F sub 3 de t va a ser igual a la masa por el vector aceleración en t. Obviamente que acá son tres fuerzas las que actúan, porque así viene definido por el problema, ¿no? Son las tres fuerzas que actúan sobre mi vector. En este caso, f de 1 es 2t menos 5, más f2 es t5, más f sub 3, f3 es menos 3t 4. Esto va a ser igual a la masa de mi partícula es 2 por la aceleración en t. ¿Qué tengo que hacer ahora? Despejar el vector aceleración en t. Entonces, sumo miembro a miembro, 2t más t menos 3t es igual a 0, menos 5 más 5 más 4 es igual a 4, paso el 2 para el otro lado y me queda el vector aceleración. Despejo eso, 0 dividido 2, 0, 4 dividido 2, 2, y ya tengo mi vector aceleración. Sigo, y ahora esta que es mi función 1, la voy a integrar miembro a miembro. Integro miembro a miembro mi vector aceleración. Entonces, bueno, tengo la integral diferencial t. Sé que este vector
es 0,2 diferencial t. Obviamente sabemos que esto es mi vector velocidad, según la definición. Entonces ahora hago la integral de la primera función y la integral de la segunda función. Esto va a ser igual a una constante más y la otra función 2t más otra constante. ¿Qué tengo que hacer ahora? Obviamente tengo que calcular C1 y C2. Bueno, para eso voy a usar los datos del problema, porque para calcular C1 y C2 voy a usar que mi vector en 0, mi vector velocidad en 0 es 1, 1. Entonces voy a reemplazar en 2, que esta es mi función que nombré como 2. Y ahora digo lo siguiente. B en 0 es igual a C sub 1, 2 por, y en vez de poner t, pongo 0, más C sub 2. Pero esto yo sé que es 1, 1. Por lo tanto, C sub 1 es igual a 1 y C sub 2 también es igual a 1. Luego voy a determinar entonces que el vector velocidad en el instante t va a ser igual a 1 y a 2t más 1. Y esta va a ser la que yo nombro como función 3 o vector 3. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, por si no se vio, el siguiente paso ahora es integrar miembro a miembro mi función 3. Bueno, mi función 3, o sea la velocidad en t es 1, como lo calculamos recién, 2t más 1. Bueno, integro cada una de estas funciones, entonces me queda la integral de 1 diferencial t y la integral de 2t más 1 diferencial t. Esto me va a dar por resultado, obviamente, t más una constante y t al cuadrado más t más otra constante. Este va a ser mi función t según la definición. Pero obviamente a esta que le voy a poner número 4, tengo que calcularles C1 y C2. Bueno, ¿cómo hago para calcular C1 y C2? Utilizo los datos del problema. Yo sé que f en 0, según el problema, era 0,2. Entonces, reemplazo en 4 y me queda que f en 0 es, obviamente, t más c más 1 más c1 y t2 más t más c2, pero también sé que esto es igual a 0,2. Por lo tanto, calculando C1 me va a dar 0 y C2 reemplazando me va a dar 2. Entonces luego, por último, queda que mi función vectorial que me representa la trayectoria de la función posición de esta partícula va a ser t y
t al cuadrado más t más 2. Y con eso terminamos el punto número 1. Luego, el punto número 2 me dice, dibuje la trayectoria que sigue la partícula. Bueno, nosotros ya sabemos dibujar una trayectoria. La trayectoria de la partícula está representada por la imagen de mi función vectorial. Bueno, vamos a averiguar cuál es la función que representa, cuál es la curva que representa la imagen de esta función vectorial. Tenemos que x es igual a t y sabemos que esto es igual a y. Entonces y es igual a t al cuadrado más t más 2. Bueno, reemplazando 1 en 2, tengo que y es igual a x al cuadrado más x más 2. Entonces, la imagen de mi función vectorial es una función cuadrática. ¿Ven? Esta es la trayectoria que sigue mi función. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que graficar esa función. Bueno, yo ya la tengo graficada acá la función. Ustedes obviamente saquen los vértices, las raíces y grafiquen la función. Y les va a dar por resultado esta función que está acá. Vamos ahora a hacer el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es calcule y represente gráficamente la velocidad de la partícula en los instantes t sub 0 y t sub 1. Bueno, bien. Tengo que mi función, vamos a volver a copiarla, es t y t al cuadrado más t más 2. Y necesito calcular la derivada. Bueno, la derivada va a ser 1, 2t más 1. Entonces ahora vamos a calcular la posición en f sub 0. En f sub 0, obviamente reemplazando el 0, me va a dar como resultado 0,2. Y en f', cuando reemplazo el 0, me va a dar 1,1. Sabemos que este es el vector velocidad, en este caso en 0. Bueno, ¿qué datos tengo entonces del vector b en el instante 0? Bueno, es un vector con origen en 0,2 y que se mueve de esta forma. Entonces, el vector tiene origen en 0,2 y se mueve 1 para la derecha y 1 hacia arriba. Por lo tanto, mi vector b va a ser ese que está acá en el instante t sub 0. Ahora también me pide lo mismo en f1. Entonces, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a reemplazar 1 en mi función vectorial y en la derivada de esta función vectorial y me va a dar 1,4 y 1,3. Entonces, ahora lo mismo lo voy a buscar en el gráfico de mi función. El origen en f sub 1 va a ser 1,4, o sea, va a ser este que está acá, y me voy a mover 1 para la derecha y 3 para arriba. Ese es entonces el vector en el instante 1. El punto número 4 me pide calcular, ya representé entonces gráficamente la velocidad de la partícula en t sub 1 y en t igual 0 y en t igual 1. Ahora voy a calcular la rapidez con que se mueve la partícula. Bueno, para calcular la rapidez con que se mueve la partícula, vamos a hacer el módulo del vector velocidad en 0
y el módulo del vector velocidad en el instante 1. Bueno, yo ya tengo calculado que esto es 1, 1. Entonces, la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a la raíz de 2. Y en el instante en el instante t igual 1, tengo 1, 3. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 10. Notemos algo importante. En t igual 1 se mueve más rápido que en t igual 0. Ya que, o sea, ¿cómo me doy cuenta de eso? Ya que la raíz de 10 es mayor a la raíz de 2. ¿Bien? Entonces con eso terminé el ejercicio número 4. Ahora, en el punto número 5 de mi ejercicio, voy a calcular la distancia recorrida entre t igual 0 y t igual 1. Fíjense que la distancia recorrida entre t igual 0 y t igual 1 es la distancia que tengo acá marcada con el color rosa. Bueno, sabemos que calcular una distancia es la integral entre 0 y 1 de la derivada de mi función que me representa la trayectoria, de mi función vectorial. Entonces, esta función es 1, 2, t más 1, diferencial t. Bueno, esta es obviamente mi función derivada. Ahora aplicamos módulo y me queda la raíz cuadrada de 1 más 2t más 1 al cuadrado, diferencial t. Bueno, despejo, abro este cuadrado y me queda la raíz de 1 más 4t al cuadrado más 4t más 1 diferencial t. Como esta raíz no tiene primitiva, lo dejamos así. Por último, vamos a representar, ya como cerrando el ejercicio, el vector aceleración en el instante t sub 1. Bueno, sabemos que el vector aceleración, por las definiciones que vimos al principio, es igual a f la segunda derivada de t. Entonces, yo ya sé que la primera derivada de t es 1, 2t más 1. Calculo la segunda derivada, que es 0,2. Y este es mi vector aceleración en t. Entonces vamos a calcular ahora con este vector en el instante 1. Bueno, en el instante 1, o sea, el origen del vector, ya lo sabemos, es 1, 4. Y reemplazando 1 en la segunda derivada, da 0 igual 2. 0 y 2. Entonces, si represento eso gráficamente, el vector tiene origen en 1, 4 y se mueve 0 y 2 para arriba. Entonces, el vector está representado de la siguiente forma. Bueno, cerramos este ejemplo y continuamos en el próximo video.